rápido y más barato. ¿Ok? En ese momento está la competencia también de Chevrolet, Mercedes también, Mercedes, había otros autos. Pero él revolucionó la industria con esto. Y no solamente lo convirtió en un automóvil accesible a millones de personas. Y no solamente hizo esto, sino que también hizo que cambió como el método del pago, el famoso salario, ¿sí? A $5 por mes en ese momento, ¿no? El salario de las personas. O sea que no solamente, su visión no solamente cambió la industria automotriz, sino que también cambió la forma de vivir y de trabajar en el siglo XX. Ahora, esto empezó con una pasión, ¿me explico? Una pasión en los motores, una pasión de crear algo, y esa pasión hizo que creara un automóvil, que inventara una industria, que reformulara la industria, ¿sí? Y hasta cambiara la forma de transporte y que cambiara también la forma de trabajo en ese tiempo. Solo porque comenzó con una pasión a los motores. Y Henry Ford es una persona igual a vos, igual a mí. Si yo te pongo a pensar, me dicen, no, somos iguales, no es un superhéroe, ¿sí? Somos como él, o sea, él era como nosotros. Y me encanta ver a personas en la Biblia que no son superhéroes, también son iguales a nosotros, pero con esos corazones apasionados por Dios y su reino, ¿sí? Esos corazones que tienen esos corazones que los mueven a hacer cosas, y vos decís, wow, ¿cómo puede estar estas personas acá en la Biblia? Y quiero decirte que nosotros estamos escribiendo la Biblia, no se sigue agregando páginas, pero sí estamos agregando historia y haciendo cosas para el reino de Dios, ¿sí? Si estás acá, por algo estás acá, ¿sí? Estamos justamente para servir al Señor y para poder seguir escribiendo, ¿sí? Esa historia que comenzó hace muchos años. Y estos hombres hacían cosas extraordinarias, ¿sí? Lo más loco, que estas cosas que hacían extraordinarias, lo hacían aún en unas condiciones totalmente adversas, complicadas, contrarias, ¿sí? Vos decís, vos estás bien, está bueno cuando uno hace algo y las cosas fluyen, pero ¿cuántas veces te cuesta a lo mejor hacer cosas porque hay oposición o porque tenés cosas en contra? Por eso yo le puse a esta predicación que estaba en el primer lugar, que era pasiones inexplicables, ¿sí? Porque una pasión la podés explicar, pero cuando vos tenés todo en contra y vas allá, vas más adelante, es inexplicable, digamos, ¿no? Es algo que no podés explicar. ¿Por qué hago esto cuando tengo todo en contra? ¿Cierto? Y porque hay algo que mueve mucho más el corazón. Entonces, esta gente, estos personajes de la Biblia, vamos a mencionar 3 puntos, 3 hombres de la Biblia, ¿sí? Que nos dejaron ejemplo, nos dejaron legado. La idea es que nos pueda desafiar. A mí me gustan los mensajes que también nos enseñan, nos hacen, digamos, crecer, pero también nos desafían. Entonces yo también quiero decir hoy, me gustaría que nuestro corazón sea desafiado a tener pasiones de este tipo que voy a decir ahora, que son 3 puntos, 3 pasiones con diferentes personas. Amén. ¿Podemos orar? Oramos un segundo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias. Señor, te ruego por cada uno de estos varones que están hoy acá en mi vida. Señor, que podamos estar con tu Espíritu Santo alineados. Señor, te ruego que sea el instrumento en tus manos. Quita de mí toda traba, Señor, y que sean tus palabras que fluyan en tu Espíritu Santo. Lo que yo pueda decir o no, que sea tocando cada corazón. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por este lugar, por tu casa en este lugar y por todo lo que podemos disfrutar hoy, Señor, como amigos, como hermanos, aún, Señor, como hijos de Dios, el Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. 3 puntos, 3 hombres con el corazón apasionado como el de Dios, porque ahí yo vi que la publicidad decía hombres conformes al corazón de Dios. Y yo creo que Dios tiene pasión por nosotros, ¿sí? Dios está apasionado por cada uno de nosotros. Y una de las personas que elegí 3 hombres porque tenemos que terminar hoy, ¿no? ¿Están preparados para 3 horas de mensaje? No son 3 horas, pero... No tenemos nada, ¿no? Gracias por la confianza. No va a ser eso. Voy a tratar de liquidarlo antes de 2 horas y media. Bien, Jeremías. El primer hombre es Jeremías. Dice la palabra en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Oh Señor, escuchen lo que dice Jeremías. Me engañaste y yo me dejé engañar.
eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla. Todos los días todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Eso es pasión. Su palabra arde en mí como fuego. Es como fuego a mis huesos. Estoy agotado, tratando de contenerla, no puedo hacerlo. ¿Ven? Esa pasión de Jeremías por compartir el Evangelio, por dar el Evangelio, ¿no es cierto? Y Dios elige a Jeremías para que sea su profeta y para que anuncie a su pueblo que iba a ser destruido. Qué feo mensaje, ¿no es cierto? Si nos tenemos que poner a pensar, decir, pobre Jeremías, ¿no? Que tenía que hablar. Hoy es como si yo hoy vengo acá y les vengo a decir a ustedes, van a ser destruidos, les va a ir mal, si siguen así, van a estar cautivos. Ustedes van a venir y me van a querer apedrear, me van a cargar porque no me van a creer, porque encima era él contra todo el pueblo ahí. Era un mensaje muy difícil que le había mandado Dios a Jeremías a decirle. Sin embargo, no eran palabras fáciles de escuchar, porque Dios, justamente como ellos estaban en infidelidad, estaban en idolatría, Dios iba a traer esto al pueblo, iba a traer destrucción. Y Jeremías lo advirtió con discursos apasionados, hasta las lágrimas. De hecho, fueron palabras difíciles de decir, pero tenía que hacerlo. ¿Sí? Y yo te voy diciendo esto y también pensá en cada uno, pensá en vos, ¿no? Pensamos en nosotros. Ahora después igual te voy a hacer la aplicación, pero andaba viendo a veces qué pasa con Jeremías hablando al mundo, hablando al pueblo y la contra, ¿no? De esa gente. Una de estas ocasiones Dios lo manda a hablar enfrente del templo, ¿sí? Y estaba el sacerdote encargado y se enojó tanto de las palabras que decía que lo puso en un cepo. ¿Conocen lo que es un cepo? No es el cepo del auto. El cepo es un agujero, ¿no? Un instrumento de tortura, o sea, un agujero en el medio para el cuello y dos a los costados para los brazos, y estar colgado ahí. Lo tuvo un día. Un día. Piensen para humillarlo, ¿no? En la puerta de la ciudad. Un día estuvo Jeremías ahí. Imagínense, sin comer, sin tomar. Imagínense para hacer las necesidades, ¿sí? Estuvo ahí. Era para humillarlo, ¿sí? Era para humillarlo. Y él fue llamado a predicar la palabra de Dios a su pueblo, pero ahora estaba atado y torturado por hacer la voluntad de Dios. Es muy contradictorio, ¿no? Uno puede tener consecuencias cuando hacemos las cosas mal, pero tener consecuencias cuando haces las cosas bien es contradictorio. Decir, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Y cuando hay una pasión inexplicable, por eso hablo de esto, a pesar de las circunstancias adversas, en este caso muy adversas como le pasaba a Jeremías, a pesar del sufrimiento y mucho, porque estaba sufriendo, Jeremías estaba sufriendo porque no le gustaba decir estas palabras, tampoco le gustaba decir lo que sabía que iba a pasar, porque también era su pueblo, él era parte del pueblo, entonces no quería tampoco que eso pase, y estaba sufriendo. Pero a pesar del sufrimiento y mucho, había un fuego en sus huesos, dice, ¿no? Había pasión en su corazón para seguir predicando el Evangelio, para seguir diciendo el Evangelio, seguir diciéndole a la gente, cambien de vida, ¿sí? Tenía tanto fuego este hombre que apenas lo dejaron libre. El sacerdote fue al sacerdote a cantarle las 40, ¿no? Como dirían algunos que conocen de Baraja. Fue a decirle todo al sacerdote. Después me gustaría que lean Jeremías capítulo 20, léanlo. No quiero ser extenso, es muy interesante lo que pasa. Pero hoy el Señor nos dice a nosotros: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mira, eso está en Jeremías 1:5. Dice, también nos dice el Señor hoy a esto, a cada uno de nosotros: mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce.
Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías, versículos 18 y 19. Dios nos dice hoy, tengo un plan para tu vida, tengo un plan para mi vida, Él tiene un plan. Te llamé para que prediques mi palabra, para que compartas el Evangelio. Entonces, Dios nos reveló sus planes. ¿Cuántos conocemos los planes de Dios? Hay gente que vino por primera vez hoy y quiero hacer esta consulta. No, todos conocemos la palabra. Vos venís por primera vez, pero ¿le conoces al Señor también o no? No, bien, perfecto. Entonces quiero decirte específicamente, Dios te trajo también acá porque tiene un plan para tu vida, ¿sí? Y Dios nos muestra sus planes. Dios nos muestra sus planes. Y uno de los planes que tiene Dios es que nos ha llamado para que podamos compartir el Evangelio con otros. En este caso, a vos te han compartido el Evangelio y a muchos acá nos compartieron el Evangelio, ¿no? Entonces, a veces, no importan las circunstancias por las que estamos pasando. Cuando hay un corazón apasionado, cuanto más difícil pone el mundo, más fuego debería arder en nuestros huesos. Y eso sería una pasión inexplicable. ¿Se entiende? ¿Me explico? Hoy Judá, ¿saben qué es? Hoy Judá es el mundo, es la sociedad, es tu barrio, es mi barrio, es el trabajo. ¿Cuántas veces hablamos del Señor y sos objeto de burla? ¿Sí? Te cargan, porque vos sos el cristiano, el pastor, ¿no? Te dicen, el pastorcito, ¿cierto? Denigrando muchas veces. Pero, ¿sabes qué? El Señor nos dice hoy que Él nos eligió como profeta a las naciones. Y para compartir el Evangelio. Y no importa las circunstancias, no importa lo adverso que se ponga. A veces en nuestra propia casa se pone difícil. A veces los mismos que estamos al lado nuestro no nos creen. Y nosotros tenemos que ser profetas, tenemos que compartir el Evangelio ahí también, aunque se ponga difícil. Hombres amados, si están acá en este lugar es porque son como Jeremías, somos como Jeremías. Estamos acá porque Dios nos eligió como profetas. Y dice la palabra que fuimos llamados antes de nacer, leímos antes. Antes de nacer, Dios ya nos eligió antes del vientre de nuestra madre. Entonces, y dice también la palabra que nos hizo fuertes, ¿sí? Nos hizo fuertes y que debemos ir en contra. Ahora te voy a decir algo, ¿dónde tenemos que ir en contra? Ahí hablaba de reyes, hablaba de funcionarios. Yo te quiero decir que tenemos que ir en contra de las mentiras de Satanás en este tiempo. Tenemos que ir en contra de los ídolos de este tiempo. Tenemos que ir en contra de la política corrupta en este tiempo. Tenemos que anunciar la verdad. Sin hacer política, no estoy haciendo ninguna implicación, sino quiero decir, nosotros tenemos la verdad, tenemos que ir en contra de esas cosas, en contra de los religiosos, ¿sí? En contra de esa gente que te dice lo que tiene que hacer y vos realmente conocés lo que Dios quiere para el corazón de las personas. No va a ser fácil, hay que pelear, van a pelear ellos, vas a tener resistencia, pero nos envía a edificar su iglesia, nos envía a hablar el Evangelio, nos envía a que nosotros podamos sembrar las buenas noticias. Y Dios nos eligió a nosotros como profetas. ¿Amén? Entonces, quizás nos pase como Jeremías, a veces tenemos ganas de abandonar. A Jeremías muchas veces tuvo ganas de dejar colgar los guantes, abandonar. Pero los que aman a Dios no abandonan. Los que aman a Dios no abandonan, siguen adelante. Los hombres que aman a Dios no abandonan. Van adelante, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las cosas que van en contra, ¿sí? Hay un fuego ardiente metido en los huesos, los corazones apasionados, los hombres de corazón apasionado, hay un fuego en los huesos que te hace hablar del Evangelio. Eso es una pasión inexplicable, ¿sí? Punto 1, entonces, pasión inexplicable es anunciar el Evangelio a pesar de las circunstancias, ¿sí? Ese es el primer recordatorio. Una pasión inexplicable es anunciar el Evangelio. Va a quedar ahí hasta que te diga la segunda pasión. Te voy a hablar de Josías. No sé si conocen a Josías. Josías, ¿cuántas veces vemos que se repiten en las distintas generaciones costumbres, acciones, formas de proceder? Por ejemplo, hay familias que son de cocinar mucho, ¿no? Cocinan mucho. Así lo hacía la abuela, siguen haciendo. Yo me acuerdo de una familia de la iglesia. Éramos 4 y había hecho 4 pollos en completos. O sea, era la costumbre de cocinar mucha comida, ¿no? No sé cuántas casas hay de ustedes que las fiestas
en realidad terminás comiendo en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes, hasta el día del niño del siguiente, de agosto, porque se cocina tanto, se hace tanta comida muchas veces, y hay otras que no, por ahí vas a comer y te ponen una zanahoria y un rabanito y una arveja y pasas hambre, porque cocinan poco, ¿sí? Hay casas que son gritonas, ¿no es cierto? Hay casas que gritan, más que nada a lo mejor la que viene de los tanos, ¿no? Que parece que están enojados, pero hablan, ¿sí? De tu lado, bueno, hablan gritando, y ya es la forma, y a veces es la costumbre, porque lo hacían los padres, lo hacían los abuelos, ya es la costumbre, son tradiciones, son costumbres de las distintas generaciones, se repiten. O todos ahorran, caminan con los codos, algunas casas caminan con los codos, y otros no tienen un mango, cobraron y a los 3 días no tienen un mango. No sé si les pasa, hay costumbres de familias que son así, ¿viste? Vos vale, quema la guita en la mano. Otros son cuidadosos, esos son desde mi familia. Yo tengo, mis padres son cuidadosos, yo tengo cosas que tenía de chiquito y tengo cosas de mi abuela y tengo cosas en el armario que son de mi abuela de Luis XV, no por decir una cosa, pero antiquísimas, ¿no? Y otros que tienen un vaso, un plato y una cosa de cada vajilla, ¿sí? Porque se le rompen todo, ¿no es cierto? Hay casas que son así. También pasa con los miembros de familia, muchas veces vuelven a cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. Suele pasar eso. Pueden ser tradiciones, a veces pueden ser maldiciones generacionales. A veces hay cosas que vienen ataduras de hace muchos años. Y Josías fue una persona rodeada de malas influencias, ¿sí? Su familia era un desastre. ¿Se acuerdan que había un tiempo atrás, mi familia es un dibujo? Bueno, su familia era un desastre. Sin embargo, escuchen lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25 de Josías. Hermoso texto, ojalá Dios quiera que también pueda ver este texto algún día en cada uno de nosotros. Dice así: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, eso es pasión, obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Y eso es inexplicable, ¿no? Que la Biblia te destaque de esa manera es divino, es hermoso. Tremendo que la palabra del Señor diga esto, pero también, así como te puede destacar la palabra del Señor para bien, también lo destacan unos para mal. Su abuelo Manasés, dice en Segunda de Crónicas, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. ¿Qué hizo Manasés, el abuelo? Hizo ídolos de acera, hizo los de Baales, altares, levantó altares, los edificó y los puso incluso dentro de la iglesia, dentro del templo, ¿sí? Dentro del templo. Tranquilo, no pasa nada, no me molesta, no pasa nada. Me siento importante cuando suena el celular, parece que no se entiende. Nada, mentira, ¿vieron cuando da conferencia que suenan los celulares? Yo no le doy bolilla. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Si no es importante, no pasa nada. Si no atendés, también. No pasa nada. Bien, levantó altares a Baal, a Acera, los puso en el templo. A ver si entendemos. Es como si yo pongo aquí, un día traigo a Gauchito Gil, ¿sí? Traigo a Gilda, ¿no? Traigo a ídolos de este mundo, de esta tierra, ¿no? Y los pongo para que la gente, o sea, tremendo. Pasó a sus hijos por el fuego. Saben que eso es aberración para Dios. O sea, Dios no tolera la idolatría, porque Dios es Dios celoso y quiere que solamente la adoración sea a Él. Consultaba a divinos y a encantadores, o sea, consultaba, o sea, una joyita Manasés, ¿no? Hizo lo malo, así como destaca que Josías hizo lo bueno, Manasés hizo lo malo. Es más, Manasés murió y subió a su trono su hijo Amón. Amón fue peor que Manasés, porque Amón no se humilló. Manasés al fin de los tiempos se humilló, pero dice la palabra, escuchen lo que dice, de Amón. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificio a los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Un total desastre, ¿sí? Nunca se humilló. Ahora, Josías comenzó a gobernar a la edad de 8 años. A los 8 años, él pasó a ser rey. Obviamente porque Amón terminó mal. Ahora podemos pensar que Josías,
con las malas influencias, hablé antes de familia, ¿no? Con las malas influencias que tiene su familia, seguiría el mal ejemplo, ¿cierto? Porque así como hablé antes que cocinaban mucho, que son familias gritonas, cuando uno tiene un mal ejemplo, puede seguir el mal ejemplo, ¿cierto? Sería lo lógico. Sin embargo, aunque todavía era un niño, había algo en él. Josías estaba decidido a servir a Dios a pesar de las malas influencias. Qué interesante esto. Vos pensá también en vos, ¿eh? Pensá, yo pienso en mí. Muchas veces las malas influencias y uno decidir pensar y decidir servir a Dios, a pesar de las malas influencias. Él tenía 16 años y Josías comenzó a buscar a Dios. Tenía 20 cuando comenzó a purificar el templo, a sacar los ídolos que estaba ahí, que había hecho su padre y su abuelo. Ordenó que demolieran los altares de Baal y de Acera y quemó los huesos de los sacerdotes paganos en sus propios altares. Quiero decirte que Josías recorrió 5.000 kilómetros cuadrados. Yo pensaba más o menos, 5.000 kilómetros cuadrados, en el día de hoy es fácil hacerlo, en un auto. Pensá en ese tiempo. Es como ir de acá a Zárate, un poquito más, o un poco antes de Chascomús. Chascomús hay 140 kilómetros, ¿sí? Y ir derecho 100 kilómetros y 50 kilómetros, o sea, alrededor de hacer 5.000 kilómetros cuadrados destruyendo ídolos. Eso es tener un corazón apasionado para sacar la idolatría del pueblo de Dios. Eso es un corazón apasionado, de buscar a Dios. Y a la vuelta de ese viaje, te cuento que cuando manda a restaurar el templo, encuentran un rollo, aparentemente encuentran de la palabra, de la Biblia, de Deuteronomio, y se lo hacen leer. Y cuando, en realidad, se lo leen a él, y cuando lo escucha, dice la palabra que él rasgó su ropa en señal de desesperación. En el rito judío antes, rasgar las ropas, romperse las ropas, era como una especie de dolor, desesperación, era como un rito funerario, se hacía, cuando era algo de expresar dolor, ¿sí? de desesperación, humillación, tristeza. ¿Por qué? Porque dice, si bien estaba haciendo las cosas bien, estaba yendo por el camino, cuando le leyeron la parte de Deuteronomio dice, ¿cuántas cosas me faltan que no estoy haciendo? ¿No? Y el Salmo 119 dice, en el versículo 111, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Entonces el punto 2, un corazón apasionado, encendido, se deleita en su palabra y está inclinado a obedecerla. Eso es lo que era Josías. Josías encontró la palabra de Dios y se determinó a obedecerla. Pero no solamente a obedecerla a él. ¿Sabe lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? Convocó a todo el pueblo, desde el más importante hasta el menos importante. En este caso el menos importante soy yo acá hoy, ¿sí? Desde el primero al último. Y no solamente le leyó, y dice que le dijo, él como rey, como líder, les dijo, yo voy a cumplir este mandato, estos decretos. Esto que está diciendo acá, la palabra, el rollo de Moisés, yo lo voy a cumplir. Pero a su vez también le dijo con todo el corazón, con toda la pasión que tenía él. Pero también exigió que el pueblo hiciera una promesa similar. ¡Wow! ¿No? Leer y que el pueblo también lo hiciera. Y dice el versículo 33, para resumirte, Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Si pueden, lean después Segunda de Crónicas también. Quiero decirles que una sola persona hizo que todo un pueblo se volviera de la idolatría y adorara a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué pasión! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón de poder obedecer la palabra y hacerla obedecer! O por lo menos contagiar para que las personas obedezcan la palabra de Dios. Y eso tenemos que ser nosotros. Dios quiere hombres, no solamente que anunciemos el Evangelio en circunstancias difíciles, sino que seamos hombres que podamos obedecer su palabra, y no solamente obedecerla, sino también compartirlas con otros, enseñarlas a otros, ¿sí? O sea, no solamente obedecer a nosotros, sino también compartirlas, enseñarlas. Y quiero decirles más, no solamente quiere que obedezcamos las palabras que le enseñamos, sino que también dice, a pesar de las malas influencias que tuvimos en nuestra vida, ¿sí? A pesar de las familias
espesas que pudimos tener, nosotros podemos cambiar. A Dios no le importa cómo fue o lo que hizo tu familia o mi familia, ¿sí? A Dios no le importa eso. Lo que le importa es tu corazón y mi corazón. Entonces yo te voy a decir una frase hoy. No podemos cambiar nuestro pasado. Lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, como le pasaba a Josías, no podemos cambiar nuestro pasado. Pero sí podemos determinar nuestro futuro, ¿sí? Nosotros podemos, como Josías, un día decir, no me importa lo que hicieron mis padres, los desastres que hicieron mi familia, yo hoy puedo cambiar el futuro y puedo obedecer la palabra de Dios y puedo enseñar la palabra de Dios a otros para que otros también se contagien de esto mismo. ¿Amén? Amén. Amén. Dios quiere esos hombres con esa pasión. Dios quiere esos hombres con esa pasión en los corazones. Dios quiere esos hombres. Por eso digo, Dios a mí me desafía con esta palabra y yo quiero desafiarte con esta palabra. Dios quiere hombres que compartan el Evangelio. Dios quiere hombres que sean líderes. Hombres que puedan obedecer la palabra de Dios y enseñarla, ¿sí? Que tienen autoridad, que dirigen, que guían. Dios quiere ese tipo de hombres, que seamos esos hombres en nuestras casas en primer lugar, en nuestros trabajos, en la sociedad. Necesita la sociedad de estos hombres. Necesita de nosotros, muchachos. Dios necesita de nosotros para que cambie la sociedad, para que cambie, para que puedan conocer la palabra de Dios y la verdad. Hombres que se comprometen y que contagian a otros. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría, me acuerdo de mi viejo, ¿no? Mi viejo me asesinó en el 2020, y me acuerdo de mi viejo decía, cuando yo era chico adolescente, vieron que en adolescente decían, íbamos de vacaciones, y por ahí decían a la gente, che, ¿cómo haces para que tu hijo esté con vos? Y mi viejo decía, no, yo no hago para que él esté conmigo. Él quiere estar conmigo. Yo no hago nada para que, yo no lo ato. Si él quiere estar conmigo, porque quiere estar, porque le gusta estar. Entonces yo también como líder, y como siempre lo dije en el grupo de jóvenes, y les digo a ustedes, yo quiero que ustedes estén conmigo porque les gusta lo que puedo compartir, porque les gusta lo que tengo, porque tengo un corazón apasionado, porque tengo una verdad para decir que es la verdad del Señor. Nosotros tenemos que contagiar. Nuestro corazón tiene que estar apasionado por el Señor, que es el único. A Jesús no lo seguían. A Jesús lo seguían. Él no arriaba, ven y sigue, me decía. Y caminaba. Es que venía. Y sabía que lo iban a seguir. Porque tenía algo cautivante. Yo quiero tener esas cosas cautivantes. ¿Amén? Y Dios quiere que nosotros tengamos esas cosas cautivantes. Que la gente nos siga. Que la gente vea algo diferente en nosotros. Como líderes, como autoridad espiritual, necesitamos compartir, obedecer la palabra y compartir. Lograr personas así logran transformar ambientes espirituales. Josías logró transformar el ambiente del pueblo. Él se comprometió y hubo un avivamiento, por decir algo. ¿Sí? Entonces quiero decirles, muchachos, nosotros podemos lograr transformar un cambio espiritual. Podemos cambiar el ambiente espiritual del lugar. Y yo estoy seguro que si ustedes van a un lugar, seguramente ya les ha pasado. ¿Sí? Han cambiado el ambiente espiritual de ese lugar. Punto 2. Una pasión inexplicable es obedecer su palabra a pesar de las malas influencias. No importa tu familia, lo que importa es nuestro corazón y nuestra decisión de poder obedecer la palabra del Señor y poder enseñarla. ¿Amén? Por último, no sé cómo vamos en el tiempo, pero el tercer hombre, siempre tenemos que meter a David, pobre David, ¿sí? Cuando hablamos de meter la pata, hablamos de David. Cuando hablamos de errores, pobre, el rey, ahí siempre aparece. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Hablamos de hombres conformes al corazón de Dios. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue elegido para reemplazar a Saúl. ¿Sí? Saúl, lamentablemente, por su actuar, había sido descartado por Dios. Ahora David había tenido experiencias con Dios, porque David, cuando estaba cuidando las ovejas, vieron los salmos, hay muchas cosas que brotan
Vieron que habla de la naturaleza, habla de lo que... Porque él vivió cosas, él tuvo experiencias con Dios, aún cuidando, cuando era pequeño, cuidando las ovejas de su padre, ahí en el campo. Entonces conocía a Dios, pero en un momento comete un grave error. Yo diría, si tengo que hablar de autos, no solamente se fue al pasto, sino que se la dio contra el guardrail, ¿sí? Se la pegó de frente. Y siempre los varones, a veces, lamentablemente, somos de dar la nota en la infidelidad, ¿no? A veces los varones tenemos, yo digo que el sexo ocupa una parte importante de nuestra mente, ¿sí? Si estoy hablando de esto, es una reunión de hombres, así que yo puedo hablar tranquilamente y libremente. Algunos ratones no son ratones, son canguros, ¿sí? Yo soy así, a veces pongo humor, discúlpenme, no sé cómo será acá el pastor Miguel, pero soy acerca de tengo un humor medio particular. Pero quiero decirles que en tantos años que estoy siguiendo al Señor, tanto a los jóvenes como los adultos, la mayoría de los consejos tienen que ver con sexo, tiene que ver con adulterio, con fornicación, tiene que ver con todo lo que es fuera del plan de Dios. El sexo fuera del plan de Dios, el sexo fuera del matrimonio. Y trae muchos problemas, pornografía, homosexualismo, trae muchos graves problemas a personas de fe, o sea, a los que conocemos y lo que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos su palabra. Y esto le pasó a David, quizás, bueno, no sé, yo pensando justamente que podría haber gente que conocía lo que pasó a David y gente que no, porque a lo mejor hay gente que es nueva en el Evangelio, solamente para mencionar, David, teniendo muchas mujeres, porque David era el rey, tenía muchas mujeres, para no ser pastor y no usar palabras que no debo usar, se deslumbró con una mujer. ¿Sí? Se deslumbró con una mujer. Esa mujer era la esposa de su líder del ejército. Y para que conozcan la historia, aquellos que no conocen, porque algunos no conocen, se acostó con ella. ¿Y qué hizo? Quedó embarazada. Y lo que quería hacer era que Urías, que era el esposo, se acueste con ella para disimular. En ese momento no había ADN, prueba de ADN, ¿no? Si Urías era morocho y salía rubio, dice la palabra que él era rubio, de ojos hermosos, le parecía que tenía facha David, ahí podría sospechar algo, pero, viste, no sé, en ese momento él no quería esperar ese tiempo. Así que hizo todo un plan. ¿Y qué hizo? Como no se acostaba con su esposa Urías, porque era muy responsable y estaban en guerra y él estaba defendiendo al rey, dice, bueno, hago otro plan, lo mando al frente, ¿no? Y le dice, cuando esté bien al frente Urías, todos retrocedan así, lo matan seguro. Y queda todo, parece, ahí. Algunos pecadillos de David, realizados por David: engaño, mentira, adulterio, premeditación y alevosía, asesinato. ¿Sí? No te digo algunos más porque hay un montón. A primera vista, pareció como que David se hubiera salido con su idea. Pero David era un siervo de Dios. Y a los siervos de Dios no se les pasan las consecuencias. ¿Sí? Cuando uno está en el Señor, hay consecuencias. En ese momento la consecuencia era la muerte. La paga del pecado era la muerte. ¿Sí? Gracias a Dios por Jesús, que ahora estamos en la gracia. Pero hay consecuencias de los pecados. Y a él le pasó, ¿no?, la consecuencia, pero quiero comentarte un poquito más. Dice, pasado un tiempo, dice él mismo, escuchen lo que dice el Salmo 32, mientras callé, mientras se guardó ese pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo pienso que si hubiéramos estado en la corte real en aquellos días, hubiéramos visto un rey deprimido. Teniéndolo todo, hubiera estado en silencio, avejentado, ¿no? Mal, apesadumbrado. Y hay hombres, no digo que sean los que están acá, pero yo creo, hay hombres que hoy en día quizás también están así, por callar el pecado. Y el Señor nos quiere libres. Dios nos quiere libres. El Señor nos quiere libres. A pesar de los errores, Dios nos quiere que seamos libres de ese peso que nos causa el pecado, y aún el pecado no confesado. Quiero decirles que David, a ver, naturalmente no brota del ser humano, tanto hombres como mujeres, decir, ay, yo pequé, no, es como que lo guardamos. A David le pasó lo mismo, para que
él diera unos pasos, hubo un profeta que se llamaba Natán, no sé si conocen la historia, y rápidamente Natán le hizo saber a David, le hizo una historia. Había un rey que tenía muchas ovejas, y había uno que tenía solamente una ovejita. Y si vino visita, y en vez de matar una de sus ovejas, agarró y mató la oveja de ese que tenía uno solo, le dice, ¿no? Natán. Entonces le dice al rey, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que matarlo, hay que liquidarlo, dijo David. Y Natán, que también como soy pastor no te puedo decir lo que pienso, pero tenía unas agallas terribles, le dijo, tú eres ese hombre. Hay que decirle son rey, ¿eh? Hay que decirle son rey. Ahora, David tenía tres opciones. Él podía negar, yo no fui. Él podría ni siquiera hablar, hacer así un gesto, y Natán pasaba a la otra vida. ¿Sí? Sin embargo, la tercera opción, que era admitir la acusación y arrepentirse y confesar su pecado, fue lo que hizo David. Por eso tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que busca también Dios de nosotros. Primero quiero decirles que siempre es mejor que uno confiese el pecado antes que Dios lo saque a la luz. ¿Sí? Yo le comentaba antes al pastor Miguel que hay un mensaje, a mí me gusta, así como hice esto hace un poco tiempo atrás, hice una bomba, ¿no? Una bomba marca Acme, y la puse porque dije, confesar desactiva la bomba. ¿En qué sentido? Muchas veces, ¿sí? Cuando no desactivamos la bomba porque no confesamos, cuando explota, mamma mía, ¿sí? Causa muchas heridas en personas. En cambio, cuando uno lo hace, confiesa antes, Dios desactiva esa bomba. Y entonces hay cosas, no digo que no haya consecuencias, pero son distintas. Pero cuando Dios lo saca a la luz, hombres, es mejor confesar antes que Dios saque a la luz. ¿Sí? Porque errores podemos cometer cualquiera, ninguno está exento de cometer errores. Hablamos nosotros, los pastores tenemos que tener mucho cuidado con estos errores que comúnmente cometemos. Entonces, Dios quiere que seamos sanos y libres. Dice la palabra en Hebreos que quiere que caminemos, que corramos libres de peso, que nos quitemos el peso, dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Él quiere que caminemos libres, por eso, livianos del pecado, sea cual sea la situación. Y por eso te quiero decir este punto, que tiene que ver todo esto que estoy diciendo, porque el punto de una pasión inexplicable se debe a que el Salmo 51:11, cuando habla David, dice, no me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Miren, en el Antiguo Testamento, como dije antes, el Espíritu Santo podía retirarse, ¿sí? Dice que se apartó de Saúl, se retiraba el Espíritu Santo. David podía haber pedido que no le saque el reino, que no le saque el palacio, que no le saque todo lo que tenía, su fortuna, ¿sí? Sin embargo, David dijo, sacame todo menos tu presencia. Y eso es lo que es un corazón apasionado. Un corazón apasionado busca la presencia de Dios. Un corazón apasionado busca estar con Dios. Un corazón apasionado no le importa ninguna otra cosa que estar en la presencia, de su presencia. Porque sin la presencia de Dios, todas las cosas no tienen sentido. Podemos tener posiciones materiales, estatus social, relaciones, incluso aún cosas nuestras. Pero sin la presencia de Dios, esas cosas son efímeras, se van, se pierden, son tesoros terrenales. Pero con el Señor, con su presencia, totalmente diferente. Aún no teniendo todas esas cosas, la presencia de Dios es mucho más valiosa. Y cuando decimos esto, estamos expresando, por eso Moisés decía, no me saques de acá si no va tu presencia conmigo. No quería moverse. Y la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida, muchachos. Es lo más importante. Si podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos la presencia, que nos falte todo menos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es una expresión de fe. ¿Qué quiere decir con esto? Ponemos nosotros a Dios en primer lugar. No ponemos las posesiones, no ponemos el estatus social, no ponemos las cosas delante. Lo que ponemos delante de Dios en primer lugar es su presencia, lo ponemos a Él. Y cuando uno pone a Dios en primer lugar, como el mayor tesoro que podemos tener, las cosas cambian.
quiero decirles algo, como decía antes. En el Nuevo Testamento, todos sabemos, o la mayoría sabe, quizás algunos no, y lo explico ahora, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Una vez que uno cree en el Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros, y lo que podemos hacer es entristecerlo, es apagarlo, ¿sí? Ya el Espíritu Santo no es que se va. Es más, uno se aparta del Señor y vuelve a la iglesia o vuelve arrepentido del Señor, y el Espíritu Santo nunca se fue, estuvo siempre con nosotros, lo apagamos, lo entristecimos, ¿sí? Por eso un cristiano hoy sabe que no lo va a dejar, pero quiero decirte que un hijo de Dios, cuando entiende esto, que la presencia es lo más importante, dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. Entonces, cuando uno entiende que el Espíritu Santo es lo más importante, ¿sabes lo que te voy a decir? Empezás a vivir de una forma diferente, empezás a vivir en santidad, empezás a vivir en algo que de una forma querés vivir bien, ¿sí? David sabía y pedía al Espíritu Santo que continuara actuando en su vida a pesar de los errores. Entonces, el tercer punto es una pasión inexplicable, es el tercer punto, está ahí, anhelar su presencia a pesar de los errores. ¿Sí? Yo no sé vos, yo tengo muchos errores, pero siempre anhelo la presencia de Dios, siempre vuelvo arrepentido a buscar al Señor. Y el Señor, creo que yo siempre digo, lo primero que siempre quise fue, una vez que conocí al Señor, nunca más apartarme y siempre servirle y siempre tener un corazón apasionado por Él. Hoy te digo, no hay nada mejor que anhelar, desear su presencia a pesar de nuestros errores. Como hombres de Dios, corramos a su presencia, vayamos a Él, ¿sí? Vayamos a Él porque es lo que más tenemos que anhelar y desear. Te engañé diciéndote que eran 3 hombres, pero te voy a decir un cuarto hombre que no puedo dejar de mencionarte a Jesús. ¿Sí? No puedo terminar de hablar si no hablo de Jesús. Si hubo alguien con una pasión inexplicable para anunciar el Evangelio a pesar de las terribles circunstancias adversas, religiosos, incrédulos, oposición política, si hubo alguien que tuvo pasión inexplicable por el Evangelio, ese fue Jesús. Jesús es el Evangelio. ¿Sí? Su pasión inexplicable hizo que solo 3 años y medio multitudes conozcan su Evangelio, conozcan la palabra. 3 años y medio y cambió el mundo con 12 personas. Es increíble lo que puede hacer un corazón apasionado por el Evangelio. Si hubo, no solamente él hizo el Evangelio, sino que también contagió para que otros hablaran el Evangelio, ¿no? Los discípulos y después muchos más siguieron. Y hoy nosotros estamos acá porque un día Jesús contagió a esos 12 y esos 12 a todo un montón de personas hasta que llegó a nuestros corazones. Amén. Si hubo alguien con una pasión inexplicable para obedecer los mandatos, las leyes, los decretos, a pesar de las malas influencias, ese fue Jesús. Vos decís, ¿cómo malas influencias? ¿Sabés? Parte de la familia de Jesús era David. ¿Y que acabo de decirte? Una joyita, David. ¿Sí? La familia de Jesús era David. ¿Querés que te diga algo más? En la familia de David había una prostituta, Rahab. Mirá si había malas influencias en la familia. Y no te quiero decir del más cercano, que fue Satanás, que lo tenía al ladito y le decía muchas cosas. Mirá si había malas influencias. Sin embargo, Jesús, ¿sí? Jesús no solamente obedeció la palabra, sino que también enseñó las Escrituras. Las enseñó en el templo, las enseñó en las calles, las enseñó en las casas. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Así que Jesús tenía pasión, una pasión inexplicable por obedecer la palabra. Si hubo una persona con una pasión inexplicable para estar en la presencia, ese fue Jesús. Pero con una gran diferencia. Jesús nunca cometió errores. Jesús, al contrario, llevó nuestros errores a la cruz. Y Él hizo que nosotros hoy pudiéramos tener una vida diferente, una vida en santidad, una vida que podamos estar en la presencia. Él hizo que su Padre Dios nos adopte como hijos. Jesús, nuestro hermano, hizo esa tarea en la cruz para que hoy podamos tener libertad de los pecados y que podamos ser hombres con una pasión inexplicable por su presencia, por conocer a Dios, por buscar de Dios, por estar
en intimidad con Él. ¿Amén? Yo te podría decir que hablé de Jesús como una pasión inexplicable, pero sí te puedo decir que puedo explicarte la pasión de Jesús. La pasión de Jesús es explicable. Y es una sola palabra: amor. Amor por vos, amor por mí. Jesús tiene una pasión por cada uno de nosotros en su corazón que sí es explicable. Nos ama tanto, tanto, tanto. Es un amor puro, grande, infinito por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, por muchos que hoy no están acá. ¿Sí? Por eso digo que la palabra hoy nos desafía a ser hombres apasionados, apasionados para compartir el Evangelio, para que otros puedan también conocer su palabra, apasionados por ser hombres obedientes a la palabra y hombres que también podamos enseñar la palabra, líderes con autoridad, y que podamos ser hombres que estamos en la presencia de Dios, que se note, como pasaba con Moisés, que sacamos con la cara resplandeciente, ¿sí? ¡Wow! ¿Este dónde estuvo? Estuvo con Dios ahí, estuvo ahí, con Jesús. Salimos iluminados, no hace falta ninguna linterna. ¿Está bien? ¿Podemos orar? Amén. Vamos a orar. Hasta acá llegué. Espero que haya sido una bendición en los corazones. Hombres apasionados por evangelizar. Quiero decirte los Jeremías de este tiempo. Los Jeremías de este tiempo. Ser profetas, aunque no nos escuchen. Muchas veces no nos van a escuchar. Nosotros tenemos que ser profetas. Dios te eligió como profeta. ¿Sí? Somos sacerdotes y profetas. Hombres apasionados por obedecer y enseñar su palabra. Los Josías de este tiempo. Los Josías de este tiempo. Ser buenos líderes, maestros, pastores. ¿Sí? Aunque nuestro antepasado haya sido malo, no importa nuestro pasado. Importa lo que decidamos hoy para que cambie nuestro futuro. Y hombres apasionados por su presencia, viviendo en santidad. Los David de este tiempo. Hombres con el corazón conforme al de Dios. Hombres que anhelan su presencia, aunque hayamos cometido errores. Amén. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Que el Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias. Gracias porque puedo estar con estos amados varones, hombres, amigos. Gracias, Señor, por ser hermanos, por esa cruz. Esa hermosa cruz, Señor, que donde era un instrumento de muerte, vos la transformaste en un instrumento de vida. Gracias, Señor, gracias. Te ruego por cada varón, por cada hombre representado en este lugar, cada hogar, Señor, cada familia. Te pido que pongas esa doble unción del Espíritu Santo en sus corazones, para que haya esa pasión ardiente, ese deseo, ese corazón de fuego, apasionado por tus cosas, apasionado por todo lo que recién pudimos ver, Señor, de compartir la palabra, de obedecerla, Señor. Te ruego especialmente, Señor, nuestras vidas, que puedan ser, Señor, esas vidas que llevan a otros, que contagian, que enseñan, que consuelan. Señor, yo te ruego cada uno de los corazones que están en este lugar también, si han tenido malas influencias, pasados pesados, de familia, Señor, quedan atrás. Tu sangre preciosa limpia de todo pecado, limpia, Señor, como David, de todo error. Cuando nos arrepentimos y corremos, Señor, vos estabas en la cruz con los brazos abiertos, en sentido de abrazarnos, esperándonos para abrazarnos. Te doy gracias, Señor. Te ruego por cada hombre hoy aquí en este lugar, que ese fuego, Señor, del Espíritu Santo, esa llama bendita que arde en